huestes espirituales de maldad se han levantado contra mí. Y el león de la tribu de Judá calmadamente dice: sobre todo Dios tiene el control. Ay, aunque venga lo peor, Dios siempre estará por mí. Dios siempre estará por mí. Y si sientes que lo has perdido todo y te encuentras muy solo, te digo, Dios siempre estará por ti. Dios siempre estará por ti. Dios siempre estará por ti. Dios siempre estará por mí. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiando. ¿Por qué? Porque sobre todo Dios tiene el control. Y aunque venga lo peor, Dios siempre estará por mí. Dios siempre estará por mí. Y si sientes que lo has perdido todo y te encuentras muy solo, te digo, Dios siempre estará por ti. Dios siempre estará por ti. Dios siempre estará por ti. Dios siempre estará por mí. Dios siempre estará por ti. Dios siempre estará por mí. Buenas noches, hermano, un saludo grande, ¿cómo estás? Es que te cuento que a veces estoy haciendo esta dinámica en TikTok y alterno en TikTok, por eso digamos a veces no nos vemos, pero qué bueno tenerte aquí, Camilo, hermano, bendiciones. La prédica hoy es bien interesante, porque es una prédica que tienen que escuchar los creyentes, los que ya tienen a Cristo en su corazón. La prédica se llama La trampa del diablo al decir que Jesús es Dios. Así se llama la prédica. La trampa del diablo al afirmar que Jesús es Dios. Bien rara el tema, ¿no? Pero vamos a profundizar en ello. Entonces vamos a empezar. La mayor parte de los cristianos afirman que Jesús es Dios. No el Hijo de Dios, sino dicen que Jesús y Dios son lo mismo. ¿Cuál es el problema allí? Ahora les pregunto a ustedes, cristianos, a ustedes, personas de comunidades menonitas, católicas, evangélicas, pentecostales, adventistas, todos los que creen en Jesús y dicen amar a Jesús, les pregunto, ¿ustedes creen que puedan llegar a ser como Jesucristo? Lo interesante es que ese es el propósito de la Sagrada Escritura. Ese es el propósito de Jesús, que lleguemos a ser como Jesús. Ahora vuelvo y les pregunto, ¿ustedes creen que puedan llegar a ser como Dios? Porque afirman que Jesús y Dios son uno, son lo mismo. En mi humilde opinión, llegar a ser como Dios es imposible, porque empecemos por el orden. Dios es espíritu, así lo dice la palabra. Dios no es un ser humano. Jesús sí. Jesús es el Hijo de Dios. Y nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios a la imagen y semejanza de Jesucristo.
no de Dios, el creador del cielo y la tierra, el creador del universo, el creador de todas las cosas. Entonces esa es la trampa del diablo, porque entonces la mayor parte de los que afirman amar a Jesucristo lo ponen allá en algo inalcanzable, pero nunca contemplan la idea de llegar a ser como Él, cuando es el propósito de Dios. Vamos a la hermosa palabra de Dios, para que no vayan a crucificar antes de tiempo. Dice en Efesios 4:13, les estoy diciendo que nuestro propósito es llegar a ser como Jesús, ¿cierto? Esto lo tengo más escrito en el corazón porque es mi propósito de existencia. Dice así Efesios 4:13, lo estaba buscando aquí, pero no lo sé de memoria, por supuesto. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, la Biblia nos está diciendo que nosotros debemos llegar a ser como Jesús, no como Dios, como Jesús. ¿Por qué nosotros no podemos llegar a ser como Dios? Porque es que Dios es otra estancia. Dios es espíritu, el gran espíritu, si lo quieres llamar así. El creador del cielo y de la tierra, el todopoderoso, el omnipotente, el omnipresente. Jesús es el Hijo de Dios. No le quita ningún mérito. Jesús es de naturaleza divina, claro. Jesús nació de Dios, del Espíritu de Dios. Dios mora en Jesús. Que ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Ese es el camino para llegar a ser como Jesús. Que Dios more en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cómo puede llegar a pasar eso? Vamos al Evangelio de Juan. Hay un verso cuando los judíos, los que lo estaban atacando, le decían, usted siendo hombre se quiere hacer Dios. Y miren lo que le responde Jesús. Eso está en Juan 14:10. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Es distinto decir yo soy Dios a decir que el Padre mora en mí. Claro, Dios y Jesús son uno porque Dios mora en Jesús. Como yo puedo decir que yo y Dios somos uno porque Dios mora en mí. ¿Cómo así que Dios mora en mí? ¿Cómo puede pasar esto? Lo que estamos hablando del pacto eterno. Cuando los pensamientos de Dios moran en mi mente, en mi corazón, yo puedo decir con certeza que Dios mora en mí. ¿Por qué? Vamos a Juan 14:23, uno de nuestros versos favoritos. Respondiendo, Jesús dijo, el que me ama mi palabra guardará. Mi Padre, el Hijo está hablando del Padre, Dios me amará, le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que me guarda mi palabra guardará. Si yo guardo la palabra de Dios, Dios viene a morar dentro mío. ¿Por qué? Porque es que sucede que la palabra, el Espíritu de Dios y Dios son uno. Primera de Juan 5:7. Tres son los que antes en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Sí, esto contradice todo lo que creen, todo lo que les ha dicho el pastor X, Y, Z, cualquiera de sus pastores. Por supuesto que sí, pero está escrito en la Biblia. Es la verdad y tiene sentido. Tú vas a vivir de una forma distinta el Evangelio cuando de entrada ves que estás en un camino para llegar a ser como Jesús. Vas a crecer espiritualmente, vas a crecer en fe y conocimiento. Si tú crees que Jesús está allá y tú solo tienes que inclinarte a Él y adorarlo y pedirle, pues nunca vas a crecer espiritualmente. Nunca. Porque no estás haciendo el trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Hallar el conocimiento de Dios, llenarse de pensamientos de Dios. Por eso Jesucristo dice, trabajando por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Cuál es esa comida? La palabra de Dios. ¿Se dan cuenta cómo todos los versos van hablando? Aquí en este momento está hablando Dios. ¿Por qué? Porque esto que yo les digo está escrito aquí. Ustedes lo pueden ir a comprobar. Es la palabra de Dios. Dice en el Evangelio de Juan 1:1. En el comienzo de la palabra era con Dios y la palabra era Dios. El verbo es Dios. Y si yo hago que el verbo more en mi mente y mi corazón, Dios mora en mi mente y mi corazón, en mi templo. Dios mora en mi templo.
y yo me hago uno con Dios. Así como Jesús dijo, las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. Él es el que hace las obras. Asimismo, yo puedo decir que Dios mora en mí si guardo pensamientos de Dios. Eso es el pacto eterno, que está por toda la Biblia. Tú puedes decir, se trata de guardar pensamientos de Dios, se trata de llenarte de Dios, se trata de que Dios more en tu mente y tu corazón. Como lo quieras decir, pero es lo mismo. ¿Y por qué se llama el pacto eterno? Porque eso está desde el Deuteronomio hasta José, hasta Proverbios, hasta Jeremías, Isaías. Todo el tiempo nos están diciendo lo mismo. Guarda la palabra. Dice José, por citar uno, nunca se aparten de tu boca estas palabras del libro de la ley, sino medita en ellas de día y de noche para que guardas y hagas conforme a lo que está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso está en el libro de José, en 1:8. Ahora vamos a Hebreos, demos un brinco en siglos, porque eso fue escrito siglos después. Y Jesús dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, a la casa de Israel. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Llenarse de pensamientos de Dios. De eso se trata la relación con Dios. De que quitemos las ideas, si lo quieren llamar, el disco duro que les metió el mundo, y metamos el disco duro de Dios, la Sagrada Escritura. Entonces nosotros vamos a empezar a ver a través del lente de Jesucristo. ¿Por qué la prédica de hoy se llama así? La trampa del diablo es decir que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque ahí lo pones inalcanzable y simplemente te dedicas a esperar a que Dios haga todo por ti. Tú adorándole, pidiéndole. Sí, eso hace parte del camino con Dios. Claro que nosotros le adoramos no porque sea una obligación, sino porque nos nace, porque nos brota del alma darle gracias. Y claro que le pedimos pues porque es nuestro Padre. Pero sabemos, debemos saber que nosotros estamos aquí para llegar a ser como Él y heredar todas las cosas. Ese es el propósito de nuestra existencia. Cuando me preguntan, Yeshua, ¿cuál es tu propósito de vida? Llegar a la unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito de todos nosotros. Y heredar todas las cosas en el reino eterno. La palabra dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Al que venciere le haré que se siente en mi trono así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. ¿Cómo podría ser Jesús Dios y decirme he sentado en el trono de mi Padre? O sea, eso sería una locura. Una locura es que los cristianos sigan creyendo que Jesús es Dios. Porque no tiene sentido que dijera eso. ¿Cómo podría decir que en la cruz Jesús dijese, perdona a los padres porque no saben lo que hacen? Si Él es Dios. Pero ahí están todos siguiendo una enseñanza errada, una trampa del diablo, diciendo que Jesús es Dios. ¿Cómo podría decir? Ese era otro verso que tenía preparado para esta prédica. Juan 3:16, uno de los versos más famosos de la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A quién envió Dios? Entonces, ¿por qué dicen que Jesús es Dios? Esa es la mentira más grande. Y para cerrar eso, y ojalá se despiertan a eso y empiecen realmente a caminar como debe caminarse. ¿Cómo se debe caminar? Llenándose de la palabra de Dios para llegar a ser como Jesucristo, digámoslo en esos términos. Pero miren cómo dice aquí, en 1 de Juan 4:15, para que no quede duda alguna. Vayan, si quieren, conforme estamos hablando de cosas importantes, estamos hablando del alma. Luego pueden tomar este video y comprobar que todo lo que les estoy diciendo está escrito en la Reina Valera de 1960, en la Biblia más confiable que hay. Yo confío siempre, el diablo está buscando sacar adelante el camino, que todas las Biblias son malas, que se las trabajaron. No, Dios no es injusto. Dios no te va a dejar sin un legado, por eso dejó esta Biblia. Y siempre en todos los idiomas hay una Biblia fiable. Y a los suyos, a los que Él predestinó, les entrega la Biblia fiable. Esta es una Biblia fiable. Y miren qué dice aquí, 1 de Juan 4:15.
Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. O sea, eso es análisis de texto. Se lo voy a decir otra vez. Díganme, ¿qué dice ahí? Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Para que Dios permanezca en ustedes, cuando les pregunten quién es Dios, ustedes tienen que decir, ¿quién es Jesús? El Hijo de Dios. Nada que Jesús es Dios. Miren, yo tenía estas discusiones con pastores, con evangélicos, con pastores pentecostales, con pastores de adventistas. Todos andan con esa mentira. ¿Y cuál es el propósito de esa mentira del diablo? Que tú no avances en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque tú pones a Jesús al nivel de Dios inalcanzable. Porque si lo pones a nivel de Dios, claro que es inalcanzable, porque es que Dios es el creador del universo. Como nosotros, pequeños seres humanos, vamos a llegar a ser como el creador del universo. Eso no tiene sentido. Pero sí está establecido que nosotros podamos llegar a ser como Jesús. Vuelvo y se lo repito, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de la estatura de Cristo. Pero allá van, tengo amigos y me llaman y me dan argumentos y lo leen y dicen, leen esto y terminan diciendo Jesús es Dios. Y miren qué dice aquí una vez más, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Esa era el mensaje, es una gran mentira que está en el mundo de los cristianos, de todos los que siguen a Jesús. Y gran parte de ellos van en esa dirección, pero esa es la trampa del diablo. Espero Dios me haya utilizado para hacerme entender bien por qué es una trampa del diablo cuando él dice Jesús es Dios. ¿Por qué es una trampa del diablo? Porque lo pone a un nivel inalcanzable y entonces nosotros simplemente nos conformamos con adorarlo y con aplaudirle y con cantarle, pero nunca contemplamos o nos tomamos en serio el hecho de llegar a ser como Jesús. Porque ese es el propósito de este libro. Este libro es un manual para llegar a ser como Jesús. Y vuelvo y repito el verso que me ampara en esto. Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la plenitud a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. ¿Cómo se llega a eso? No es tan difícil. Se trata de guardar pensamientos de Dios, un pensamiento de Dios diario. Ya desde que empezamos a guardar pensamientos de Dios, Dios empieza a morar dentro nuestro, Jesús empieza a morar dentro nuestro y ya empezamos a ser guiados por Él. Lo dice el verso, Juan 14:23. Respondiendo a Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre llamará y vendremos a Él y haremos morar con Él. Es un acto de amor y entendimiento. Por eso habla de llegar a la unidad de fe y el conocimiento. Bueno amigos, esa es la predica de hoy. Compártanla. Sí, esta predica yo la he tocado de otras formas, pero hablando de lo mismo ha generado controversia. Compártanla para que hablemos y ojalá que comenten y entendamos esa verdad. Siempre apoyados en la Sagrada Escritura. Bueno, vamos a hacer la parte final, que es la oración de fe, que es el primer paso en el camino. Recordemos que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Dice así, la oración de fe dice así, es el primer paso. ¿Por qué es tan importante? Porque es la forma que tú le dices a Dios, creo en esto, yo creo en la Biblia, yo creo en Jesús, creo que Jesús se levantó entre los muertos. Es necesario creerlo, porque si no, pues no vas a entender nada, no vas a avanzar en el camino. Por eso es el primer paso. Dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En este momento golpea a Dios a su puerta diciendo, he aquí, yo llamo a la puerta. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En este preciso momento Dios está golpeando la puerta.
Vamos a hacer la oración de fe. Y todo va a empezar. Es el primer paso en el camino. Vamos a darlo ahora mismo juntos. Aquí con las personas que estén y más adelante con las personas que lleguen a ver este video. Voy a hacer la oración, en un momento digo, repitan después de mí en voz alta, ustedes repiten después de mí en voz alta y comienzo. Padre amado, en nombre de mi Señor Jesucristo, te doy gracias por permitirme servirte, te doy gracias por las personas que llegaron aquí, por mi hermano Camilo, que me alegra siempre verlo, y por todas las personas que van a ver este video luego. Toca sus corazones para que hagan esta oración de fe en el nombre del Señor Jesucristo. Repitan después de mí en voz alta. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Y creo en mi corazón que Dios lo levantó entre los muertos. Te pido que perdones todos mis pecados, todas mis faltas, todas mis culpas, y escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En Cristo Jesús oramos. Amén. Alegría, siempre alegría, porque con que lo haga una persona, el reino de los cielos se regocija. Además gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hay una gran promesa, estando persuadidos de que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará para el día de Jesucristo. Quería compartir este verso. Yo sé, al comienzo cuando nosotros hablamos de tesoros eternos y todas estas cosas, es complejo que una persona del mundo se vaya a interesar en esto. ¿Por qué? Porque las personas del mundo han sido educadas por el mundo y anhelan cosas del mundo, es lo normal. Pero el verso que les voy a decir hace ese vínculo entre el pacto eterno y las cosas del mundo. Mira lo que dice el verso. Eso está en Juan 15:7, dice así: el que permanece en mí, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pide lo que quieras y os será hecho. Ustedes a Dios, hace poco hacíamos una prédica hablando de eso. Este es el verso que te dice, puedes pedir lo que quieras a Dios, con esa condición, que las palabras de Dios permanezcan en su mente y corazón. Yo doy fe de eso. Yo hice ese pacto y Dios me ha dado mucho más de lo que le pedí en ese momento. En ese momento pues yo era un hombre del mundo, hace unos años, y por supuesto le pedí cosas del mundo, pero Él ha renovado mi entendimiento. Y hoy en día tengo otros deseos y otros anhelos, por supuesto, pero Él ya me dio mucho de lo que le pedí en ese entonces. Faltan algunas cosas, pero sé que Él cumple, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo hombre para que se arrepienta. Entonces hagan ese pacto con Dios. Dice así el verso: si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Hagan el pacto con Dios de guardar un pensamiento de Dios diario, lo que es el pacto eterno. Solo tienen que hacer eso. Es alegría, es paz, es amor, es felicidad, todo lo bonito. Y le pueden pedir lo que quieran, porque Él lo dice: pide lo que quieras y os será hecho. Gracias a la prédica hoy, amigos, los amo en Cristo. Camilo, un abrazo grande. Me alegra que estés por aquí. Debemos un día hacer una videollamada y charlar un rato. Te amo en Cristo. Bendiciones infinitas para todos. Amor en Cristo. Nos vemos pronto.